Bueno, adelante, Ángel. Bueno, profe, nosotros en el presente informe pretendemos realizar un análisis del desempeño del mercado laboral en los últimos 20 años con información extraída de diferentes fuentes, como notas de distintos periódicos, entre ellos Clarín, Infobae. Pasamos a la siguiente diapositiva. Eh, la crisis a lo largo que atraviesa Argentina a lo largo de estos años puede caracterizarse observando el estancamiento de la actividad económica, la alta y creciente inflación y la insuficiencia de inversiones y las dinámicas que hacen a la oferta y la demanda del trabajo, la desocupación, los ingresos y su distribución. En Argentina, la inflación es de todos el peor impuesto que castiga y denigra la vida de la gente, siendo implacable con los más carenciados debido a la pérdida de poder adquisitivo que produce. En lo que va del 2021, el Banco Central de la República Argentina ha emitido más de 1 billón para ayudar al Tesoro a cubrir sus gastos, frente a los que el año pasado no se habían llegado a los 2 billones. La irresponsabilidad de nuestros gobernantes nos ha llevado a estar en el top 5 de los países con mayor inflación en el mundo. Y, y tras estos años, nuestro nivel de pobreza e indigencia aumentó. De la pobreza se sale con trabajo y el mismo se genera con inversión y capital. Claro está que un país como el nuestro, con el 50% de inflación anual, una de las precisiones fiscales más elevadas del planeta, leyentes laborales prehistóricas y una carencia absoluta de seguridad judicial, y lejos está de atraer inversiones. El proceso de consolidación del capitalismo en Argentina tuvo consecuencias políticas, económicas, sociales y territoriales, fundamentalmente en la dictadura militar, que se inició en el 1976, y fue la que llevó adelante el proceso de grandes cambios, y uno de ellos fue la transformación de un estado de bienestar al estado neoliberal, que implicó el fin del rol del Estado como planificador de la economía, así como el traspaso de las empresas públicas a manos privadas. Después, al asumir Menem, impulsó la aprobación de leyes de reforma del Estado, emergencia económica, desregulación de la economía, flexibilización laboral y con convertibilidad. Y estas leyes abrieron varios procesos tales como la apertura de la economía, flexibilización laboral, plan de privatizaciones, transferencias de servicios públicos. Luego, durante la década de 1990, de la Rúa fue elegido presidente y decidió sostener el plan de convertibilidad implementado en el gobierno anterior. Por eso no pudo revertir la situación económica y social heredada. Aunque la inflación estaba más controlada, el costo de vida aumentaba y los salarios perdían su capacidad de compra. Después, a principios de diciembre de 2001, el sistema financiero colapsó y la paralización de las actividades que llevaron a la pobreza e indigencia al 50% de la población. Generaron un estallido social a partir del 19 de diciembre. Y el 20 de diciembre, en medio de violentas propuestas en varias ciudades del país, el presidente de la Rúa tuvo que abandonar su cargo. Y luego de esa crisis, una gran parte de la ciudad quedó
sumergida en desempleo y la exclusión social. Desde el Estado se implementaron una serie de planes de ayuda social que buscaban contener la situación social extrema. Ante la crisis y el hambre, miles y millones iniciaron emprendimientos de distintos tipos que significaron una solución transitoria para ese momento para muchas familias. En diferentes etapas de la historia argentina han existido diversas crisis, pero sin embargo la crisis del 2001 fue la que más impactó a la mitad de la población. Y otra cuestión que es tema de debate año tras año son los planes sociales y si estos existen y cada vez son más los que otorgan estos planes, los que son otorgados desde hace rato. Si el modelo de gobierno existente expulsa el empleo y te invita a no invertir, entonces no va a haber inversión, y si no hay inversión, no va a haber empleo, y es toda una cadena, y de esa forma cada vez va a haber más incorporados a los planes sociales. Y para terminar, no es válido que un gobierno se alegre por tener más planes sociales, sino que tiene que festejar que logró eliminar la mayor cantidad de planes y cada vez tienen menos a cambio de trabajo. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, la gran pregunta acá es, ¿qué es un plan social? El plan social es un plan de acción que sirve como para generar un cambio en la comunidad. Ese cambio es para que sea positivo en la sociedad y es una ayuda económica del Estado hacia el ciudadano. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Que es una transferencia de dinero que realiza el Estado hacia el ciudadano pidiendo como una devolución que sea, eh, ay, no me sale la palabra, que sea recíproco, o sea, vos recibís algo a cambio vos recibís dinero a cambio de un trabajo, por así decirlo, que como veníamos hablando, en el 2000 es donde se empezaron a implementar los planes sociales, que era el plan Trabajar en su momento, en donde te daban una cierta cantidad de dinero y vos ibas y limpiabas la vereda, te mantenías limpia tu zona, digamos, de donde vivías. eh, Todo eso era en su momento en el 2000. Y esto servía para darle como dignidad a la persona desocupada que había dejado de trabajar por la crisis de ese momento, y obviamente combatir la pobreza y la desigualdad. En la Argentina hay, si no me equivoco, hay 246 planes vigentes actualmente, y dentro de esos tenemos las becas Progresar, que les pagan a los estudiantes por estudiar un cierto monto para que no abandonen la secundaria o la parte universitaria. Después el plan Progresar, después la tarjeta alimentar, que fue tema de charla en las clases, que querían comprar zapatos, mientras que la tarjeta tiene un funcionamiento o eh, una funcionalidad que es comprar alimentos para poder subsistir, porque se sobreentiende que si vos tenés la tarjeta, significa que no llegas a fin de mes o no tenés un trabajo. Y como vimos, se les da una funcionalidad totalmente diferente a la que realmente eh, tiene que ser usado. Después también tenés la tarifa social, que es donde tenés subvencionado la luz y el gas, si no cobras más de 2 salarios mínimos vital y móvil. Después tenemos por la familia numerosa, que porque tenés 5 hijos ya te pagan como familia numerosa. Entonces, eso es un plan social. En algunos requisitos, en algunos planes tenés que cumplir ciertos requisitos. Por ejemplo, no puedes estar trabajando en blanco y cobrar un plan social.
porque los planes son específicamente para gente que o está desocupada o que no llega al salario, a una cierta cantidad de salarios mínimos vital y móvil, o que no tienen para estudiar. eh, tienen esa funcionalidad. Después, como vimos, hace poco se cambió el ministro del ministro de Desarrollo Social. Estaba, si no me equivoco, Daniel Arroyo y ingresó Zabaleta, Juan Zabaleta. En ese interín que se cambió, que fue en agosto de 2021, se incrementó un 60% eh, ¿cómo se dice esto? El, el gasto. Se incrementó un 60% el gasto con respecto a lo que se venía gastando o usando realmente en el gobierno de Alberto Fernández. ¿Esto qué quiere decir? Que en ese cambio, antes de las pasos, empezaron a tratar de desembolsar plata a los distintos, no se dice, a las distintas áreas que están lideradas por gente de diferentes planes. Por ejemplo, en la tarjeta alimentar, la dirigente de la Cámpora es la que está a cargo de todo el fondo, que son como 150 millones de pesos. Y 150 mil millones de pesos. Y en la plan Potenciar Trabajo está Emilio Pérsico, que también es un referente del movimiento Evita. Por ende, dentro de la política actual que nosotros tenemos a referentes de grupos sociales, de planes de trabajo, como encargado de llevar una cierta cantidad de plata que es inmensa, mientras que tendría que ser liderada por gente que esté, que sepa usar esa plata y que no lo utilice de forma política. Después tenemos, acá es una, acá se ve en una imagen lo que se utiliza, la tarjeta, el volumen de lo que sería lo que se destina para la tarjeta alimentar, para el programa de monotributo social, para las distintas asistencias sociales dentro del Ministerio de Desarrollo, y se compara con los distintos ministerios el volumen de plata que destina el gobierno argentino. Como se verá, para el trabajo es el doble de turismo, para el de salud es el doble que el del trabajo, y para el de economía es un poquito más que el de salud. Pero si juntamos los distintos ministerios, que es el de turismo, el de trabajo, el de economía y el de salud, vamos a llegar a la cantidad de plata que se destina específicamente al Ministerio de Desarrollo Social. Y es una locura que acá, como vimos en los distintos trabajos de nuestros compañeros, que para turismo no se destina la misma proporcionalidad, y para educación ni que hablar. Después pasamos a la siguiente diapositiva, en donde vemos el gasto público en los distintos servicios, el gasto público, cómo va creciendo en base a esta línea en donde ya tenemos los distintos ministerios. Acá ya aparece educación, cultura, asistencia social, salud, servicios, el agua, y se ve que sigue teniendo como una evolución de la seguridad social que va incrementándose. O sea, nunca se va achicando, sino que siempre se va eh, expandiendo o aumentando el gasto social con respecto al presupuesto argentino. En cambio, en los distintos ministerios sí, se va achicando. Por ejemplo, la educación en 2020 es menor que el 2019, menor que el 2018, y es una locura. Eso quiere decir que cada vez estamos, ¿cómo se dice esto? Estamos incentivando los planes sociales antes que la Sacando educación. dinero de otras áreas para Exacto. los Y planes estamos sociales. incentivando a la gente que no trabaje y que cobre un plan social y que se quede en su casa mirando la tele. Eh, y acá en la imagen que está al lado se ve cómo crece desde el 2001, donde empezaron los planes sociales, con la crisis, que una de las cosas fue los planes sociales, otra era en su momento el trueque, pero también estaban ahí, en ese momento estaban, eh, o sea, salieron a flote las dos.
en donde empezamos con 800.000 planes sociales en el 2001 con De la Rúa y terminamos en el 2021 hasta este informe, o sea, si no me equivoco es hasta agosto, 11.820.000 personas que si lo llevamos a números se multiplicó por 15 la cantidad de personas que cobran. Entonces, por ende, también no significa que que fuimos creciendo en 15 veces la cantidad de plata que destinamos hacia los planes sociales, porque la plata no todos los planes se destina el mismo valor, siempre es distinto y tiene un valor distinto cada plan. Y acá como verás esto, a ver si se escucha, esto lo vimos hoy. Vamos a ver, me avisan si se escucha, es un video que lo sacamos hoy. Sí, se escucha. Bueno, acá lo dice todo el subtítulo ahí con el que encontramos el video, en donde nosotros estamos trabajando o intentamos llegar a trabajar y ellos están bailando cortando la 9 de julio. Ese es... y lo cortan porque está avalado por el gobierno, porque si no, el gobierno tendría que hacer algo para sacar esto. Ese video es de ayer de cuando cortaron. Bueno, peor entonces. A ver. No, me falta. Y acá, y el último tema que sí, y el último tema que me tocaría decir es el tema de que Alberto Fernández este año lanzó un decreto en donde iba a tratar donde se trataría el cambio, digamos, de los planes sociales a que sea un trabajo formal. ¿Esto qué quiere decir? Que el Ministerio de Desarrollo Social y el de Trabajo tendrían que buscar una idea o tratar de consensuar y ver la posibilidad de trasladar el plan social y que sea un trabajo formal. ¿Esto qué quiere decir? Que una de dos, o el gobierno se hace cargo de las cargas sociales, de una parte de las cargas sociales sobre ese empleado, o que a su vez de que cobre su plan social, pueda seguir, o sea, pueda trabajar de forma formal, digamos, y a su vez seguir cobrando el plan social, que sería una locura, pues tendría su doble sueldo, por así decirlo, y hoy en día una persona no puede trabajar en dos trabajos porque no se lo permite la ley laboral. Y este decreto beneficiaría a más o menos 1 millón de personas, si es que se llega a implementar, y hay que ver la forma que se lo va a implementar, si va a tener una regulación precisa, coherente, si va a haber gente que lo va a rever, digamos, porque una cosa es que lancen el decreto y otra cosa es que lo hagan. Y bueno, y ahora pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, nosotros vamos a seguir hablando del mercado laboral en otros países. Según la Organización Internacional del Trabajo en América Latina, se perdieron alrededor de 26 millones de empleos por culpa de la pandemia. En 4 de las grandes economías de la región puede verse el deterioro general que ha tenido el mercado laboral en un año. Las cifras sobre el mercado laboral en América Latina hablan por sí solas. Colombia, Chile, Brasil y México todavía están lejos de los registros que tenían antes de la pandemia. La tasa de desempleo en Colombia ya venía alta antes de la pandemia, 12,6% en marzo de 2020. En el mismo mes de ese año, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, esa proporción llegó al 14,2%, mejor que el 15,9% de febrero. El director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística explicó que
en un año de pandemia hubo un aumento de 468.000 personas en situación de desempleo. La tasa de desempleo en Chile subió hasta el 10,4% de la por la segunda ola de la pandemia. La tasa de desocupación nacional demuestra la ralentización de la recuperación en el mercado laboral, aunque sigue alejada del máximo histórico, que es del 13,1%. En Brasil, el 14,4% de la población económicamente activa estaba sin empleo en el trimestre móvil diciembre-febrero, 3 décimas porcentuales más de lo registrado en el trimestre móvil anterior. La tasa es todavía más elevada si se compara con el mismo trimestre del año anterior, cuando el desempleo se situaba en 11,6% de acuerdo con el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística. Al cierre de febrero había 85,9 millones de personas ocupadas. El número de personas desempleadas llegaba en febrero a los 14,4 millones. México tiene el desempleo más bajo de la región, goza con una tasa de desocupación relativamente baja, pero tiene un cuello de botella en la informalidad. La tasa de desempleo se situó en el 3% de la población económicamente activa, 3,9, perdón, y en marzo del 2021, debajo del 4,4% en febrero, pero por encima del 2,9% de marzo de 2020. Bueno, vamos a hablar de la brecha laboral en México, que al menos uno de cada 4 personas necesita un empleo, ya sea porque ha perdido su trabajo o porque el que tiene no le alcanza para cubrir sus necesidades. Entonces, y un poco más de una cuarta parte del país se encuentra en esta realidad. Esta proporción implica que 17,2 millones de mujeres y hombres en México tienen actualmente la necesidad de encontrar un trabajo, 4,6 millones de personas más que en marzo del año pasado, cuando fue declarada la emergencia por el COVID. Como vemos en la siguiente diapositiva, junto con Brasil, la Argentina gasta hasta 3 veces más que los países de la región en protección social. La protección de gasto que destina el gobierno a la protección social es solo comparable con Brasil, que también le asigna casi el 80% de su total. La diferencia es notable con el resto de los países, donde ese porcentaje se ubica en el 26,7%. El piso de gasto de este grupo de países que no incluyen Argentina ni Brasil lo marca Nicaragua con el 5,2% y el techo Colombia con 46%. El modelo de gobierno que tenemos expulsa el empleo y te invita a no invertir. Entonces no va a haber inversión, y si no hay inversión, no va a haber empleo. De esta manera se generan más gastos sociales, siendo el gobierno argentino el que mayor gasto tiene. En la siguiente diapositiva vemos que en América Latina se destina al Ministerio de Desarrollo Social el equivalente al 1,55% del Producto Bruto Interno, 2,3 veces el gasto anual en programas de transferencias condicionales y pensiones no contributivas. En la siguiente vemos que las transferencias de emergencia contribuyeron a frenar el deterioro de la pobreza, pero no la contuvieron del todo. En millones de personas, como vemos en el gráfico, 209 millones de personas están en situación de pobreza con transferencias de emergencia, y en situación de pobreza extrema 78 millones de personas. En la siguiente imagen vemos el círculo virtuoso de la economía del cuidado. Para que un país sea factible y con una buena estabilidad económica, tiene que tener este círculo. Debe generar empleo genuino para aumentar el consumo, lo cual genera nuevos empleos seguidos de nuevas inversiones. Bueno, en la imagen que sigue vemos cómo desde el año 2000 se aumentó el gasto social en América Latina y el Caribe en porcentajes del PIB y del gasto público total. Seguimos. En el año 2020 se implementaron, como decía Ángel, 263 medidas de protección social de emergencia. Un 56% fueron transferencias monetarias, ya sean nuevas, aumentadas, o coberturas o anticipos. Bueno, pasamos.
Acá le mostramos qué es el costo laboral argentino, donde los empresarios tienen impuestos laborales muy altos, la carga social es del 50%, es decir, 100.000 pesos brutos cobra su empleado, más cargas sociales, entonces el empleado les cuesta 150.000 pesos brutos. Entonces esto hace que no entren nuevas inversiones al país y hace que la Argentina se termine estancando. Ayer hablamos con los chicos sobre una nota que decía que ahora los que invierten con criptomonedas se les va a generar un impuesto a los cheques. Y esto hace que la gente no quiera invertir. En la próxima diapositiva vamos a ver el mapa laboral argentino actual, donde vemos que 2 de cada 10 Perdón. argentinos están en edad de poder trabajar. Entonces nos encontramos con escaso empleo formal en el sector privado. En el sector público, una desocupación de 1,8 millones de personas, una informalidad del 33% y el 54% de los niños viven en la pobreza. Y tenemos una legislación laboral antigua que es de más de 45 años. Y ahora continuamos. Bueno, yo voy a hablar de las 10 profesiones que fueron las más solicitadas en lo que fue Argentina en pandemia. Entre ellas se encuentra lo que es los profesionales de marketing digital, los desarrolladores, maqueteadores web, expertos en ciberseguridad y especialistas en higiene y seguridad laboral. La pandemia, con respecto al COVID, trajo trabajos que son considerados esenciales y que llevan a un formato home office que antes no se implementaba. Bueno, respecto a esto, las empresas y la demanda laboral cambiaron su parte de configuración, digamos. Tienen posiciones que desaparecen y tuvieron una demanda que fue un poco extraordinaria con respecto de que ahora se busca mucho personal que sepa realizar, por ejemplo, armar pedidos, clasificación, o sea, que estén dentro de los centros de almacenamiento, porque más que nada con esto de la pandemia todas las compras se hacían por internet. Después, la siguiente diapositiva, tenemos las profesiones que más se necesitan en el país, ya que Argentina es un país que tiene mucho potencial para formar profesionales donde se adapten a cada característica de cada provincia, digamos. El Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología publicó este año un libro donde tenía las diferentes áreas digamos, de vinculación, pertinencia y planificación hacia lo que era lo que es el sistema universitario, donde permite conocer en cada provincia las profesiones que faltan o las carreras que no se estudian y que se necesitan, y que de acuerdo a ellas, cada carrera tienen un monto de salario a futuro es muchísimo más grande que las carreras comunes, digamos. Por ejemplo, en la primera, que es en el área metropolitana, se vincula más o menos, son productivos lo que es la zona de la industria de la industria alimentaria y textil, de lo que es el turismo, la industria automotriz. Después tenemos la segunda imagen, que es la región bonaerense, donde esa región es rica en complejos productivos, como puede ser lo ganadero, cereales, lo que es pesquero, turismo, y se necesitan profesionales vinculados con lo que es electrónica y automatización, lo que están vinculados también a lo que es el campo, de la industria, los servicios de transporte. Después tenemos la región del centro, donde los sectores con mayor salida laboral
se encuentran en lo que es la industria de la soja. También los cereales, que sería trigo, maíz, arroz, lo ganadero, que sería lo bovino, lácteo, frutícola. Y también se observa que la mayoría de los estudiantes, pero es un 9%, terminan las carreras en su totalidad, o sea, se reciben. Y se necesitan muchos profesionales que no hay, que de la población es más o menos un 1%, en lo que es profesionales en la gestión del impacto ambiental, que se localiza más o menos en ese campo. Después en la otra imagen, que dice NOA, es la región del Nuevo Cuyo, donde su principal objetivo es la minería, la industria del turismo, la industria manufacturera, y solo el 11% del empleo privado se concentra en lo que es agricultura, ganadería y pesca. Después tenemos la región del noroeste, donde hace falta, y también se destaca la producción tabacalera, azucarera, y lo que es también turismo, minería y petróleo. Y después tenemos la región del noroeste, donde el 9% de la población se concentra en lo que es el campo de lo que es el turismo, minería y petróleo. Se necesitan también estudiantes para lo que es ¿cómo se llama? Ahí me trabé. Estudiantes para lo que es la minería y todo eso, porque más que nada son carreras que no se estudian. Normalmente es un 1 o 2% de lo que es toda la población, porque la mayoría siguen carreras comunes, como ser abogacía, psicología y esas. Y después tenemos la región bonaerense, perdón, la región noreste, que está lo que es los productos yerbateros, forestal, de papel, el petróleo, el gas, el turismo, y en esta se necesitan muchos universitarios que terminen la carrera de estos tipos. En la mayoría también se repiten, pero en la mayoría también piden que se estudien esas carreras porque hay provincias que no lo tienen, digamos. Y por último está la región del sur, donde se necesita muchísimo lo que es el turismo, servicios de hotelería, restaurantes, y solamente el 4% del sector privado son los que convocan estudiantes universitarios. Después pasamos a la siguiente. Bueno, tenemos, bueno, antes de eso igual, son las carreras más estudiadas de Argentina y las menos estudiadas. Las más estudiadas son abogacía, administración de empresa, medicina, enfermería, contador público, ciencias de educación, y por último se encuentra arquitectura y urbanismo. Y después tenemos las menos estudiadas, son producción e ingeniería pesquera, que es una de las que más pagan, pero solamente se reciben 57, o sea, el año pasado, perdón, en el 2018 solamente se recibieron 57 personas, y es una de las que, si vas a la economía, que hoy es lo que buscan también los estudiantes para el momento de elegir una carrera, aparte de lo que le gusta, ese tema del dinero. Bueno, y otras menos estudiadas son alemán, portugués, todo lo que es más o menos la ingeniería, agrimensura. Bueno, y ahí pasamos a lo que es el empleo, de cuáles son las carreras con más y menos salida laboral. Y se hizo un índice que es como marca la imagen de una empleabilidad alta, media o baja para distintas carreras universitarias. Según lo que indicó el INDEC, es que entre las mujeres menores de 29 años tienen una tasa de desocupación del 28,3, y los varones de esa edad tienen un 22,7. Después, cuando una empresa busca contratar
digamos, a una persona, lo que facilita el acceso es el título universitario y la facultad también donde se recibió. Pero, o sea, y ahí salta es que no todos los títulos valen lo mismo, o sea, tienen la misma empleabilidad, digamos, como para que los contraten. Bueno, y la salida laboral depende de cada carrera, porque ellos cuentan con dos factores. Es la cantidad de personas que se reciben y el número de graduados que tienen en la demanda de lo que es el mercado laboral. Acá en la imagen vemos lo que es la actividad, el empleo y la desocupación abierta, digamos. Tenemos la empleabilidad alta, que son carreras que tienen una demanda constante y creciente en el mercado laboral. Por ejemplo, en primer término se ubican lo que son las ingenierías tecnológicas, como ingeniería en telecomunicación, en informática, en industrial. Después tenemos la empleabilidad media, que tienen un número reducido, digamos, en lo que es el mercado laboral. Se vincula más o menos con lo que es lo científico sanitario, como puede ser medicina, enfermería, algunas ingenierías que serían química, naval. También en esta categoría está lo que es lo que está relacionado con ciencias económicas, como contador, economía, licenciatura en recursos humanos. Más o menos es esas profesiones. Después tenemos en la empleabilidad baja, que son que las carreras que tienen números de graduados que no supera la demanda de lo que es el mercado laboral. Y por ejemplo, algunas de estas son como arte y humanidades, la carrera de geografía o también profesorado en historia. También se cuentan algunas ciencias políticas que tienen empleabilidad baja, digamos, como puede ser periodista, arquitectura. Y después pasamos a la siguiente. No, voy a decir por último una nota que salió en Infobae, donde fue furor, que era hubo un llamado de una empresa donde se necesitaban oficiales de la Marina Mercante. Y bueno, la nota no tuvo interés alguno, no tuvieron postulaciones ni nada. Y la empresa esta sacó una nota en Infobae, donde Infobae puso que los sueldos eran entre 200.000 y 500.000 pesos mensuales, y fue ahí donde el número de graduados más o menos en una semana de 200 personas se subió a 5.000 personas. Ya tenían inscriptas, no tenían tantos lugares y tenían que seleccionar solamente a 500, y los que iban a egresar eran 100 en cada año, digamos. Y bueno, y ahí es como se da cuenta que hoy en día los jóvenes, digamos, que están buscando una carrera, aparte también buscar si por ahí que les llega a interesar, buscan más o menos lo que es el dinero, porque hoy en día es lo que buscan eso a futuro, cuánto es lo que ganarían. Y bueno, ahora pasamos a la siguiente. Bueno, otro tema que nosotros consideramos para el mercado laboral argentino es el tema del sindicalismo. Si bien nosotros sabemos que el sindicato es una asociación de trabajadores que tiene como objetivo principal el bienestar de sus miembros, o sea, que asegurar aquellas condiciones dignas de la seguridad y la higiene laboral, y que mediante la unidad que ellos tengan, generen la capacidad de negociación para poder dialogar entre el empleador y los trabajadores, ¿no? La pandemia encontró y encuentra, nosotros sabemos, en un momento muy difícil de la historia política, económica, social. Y el gobierno del actual presidente, de Fernández, asumió en un contexto prepandémico grave, con un Estado desmantelado, con una deuda externa impagable y una deuda social similar a la crisis del 2001 que nosotros tocamos el tema. Sin embargo,
con todo esto que pasó, las organizaciones sociales y los sindicatos fueron la única barrera de contención para que las condiciones de trabajo no fueran aún peor, ¿no? Entonces, la intervención de algunos sindicatos, el pedido de remoción a jueces laborales, hicieron que esas consecuencias negativas de la pérdida de los derechos de los trabajadores fueran menos. Las respuestas estatales ante el reclamo sindical fueron, como por ejemplo la ley de antidespido, la doble indemnización que lograron. Otros hechos que también lograron fueron los pedidos de bono de refuerzo salarial, como por ejemplo la seguridad a los trabajadores que se consideraron como esenciales, como obviamente los de salud, los trabajadores de supermercado, también a la defensa de las empresas agrocomerciales, estuvieron presentes, ¿no? La acción sindical. Sin embargo, hay otra cara de los sindicatos que en Argentina, o sea que en Argentina se habla mucho también de la otra cara de los sindicatos. Acá en nuestro caso, llama la atención, sin embargo, en un contexto de América Latina, que nosotros estamos caracterizados por una tasa de afiliación muy baja. Y la tasa de sindicación es relativamente elevada y se mantuvo estable a pesar de los vaivenes macroeconómicos, ¿no? O sea, se mantuvo estable en el largo plazo. Y a pesar de que la Argentina también es considerada en este contexto de América Latina, en que la población declara que o confía poco o no confía nada en los sindicatos. Y un dato importante que se muestra ahí es que, por ejemplo, el nivel de sindicación en Argentina es del 40%. Le sigue Brasil con el 16,6%, después Chile con el 14,4%, en México el 9,2% y en Colombia, que sería la más baja, el 5,7%. Bueno, como yo había dicho, acá en Argentina está la otra cara de los sindicatos y se lo llama como la monarquía paralela de Argentina. O sea, que las centrales más poderosas de los sindicatos sobrevivieron a dictaduras, a olas neoliberales, a las crisis económicas, y siempre lo que buscan es la reunificación para poder sumar poder, ¿no? Y la estrategia clara que tienen para poder llegar a ser los más poderosos es que negocian con todos los gobiernos, logran la paz, ¿no? Con ellos, a cambio de más salarios para sus afiliados y más dinero para los sindicatos. Y una clave que también ellos tienen es que la salud de la mayoría de nosotros pasa por las obras sociales que ellos mismos controlan. Y una pregunta que también, o sea, nos hacemos es cómo hacen para conservar intacto ese poder, ¿no? Bueno, y es eso, es que ellos funcionan para los afiliados, o sea, son útiles y resuelven los problemas. Esto también, como yo había dicho, es como que negocian siempre con cada gobierno que hay. Y un caso paradigmático, bueno, es el que nosotros conocemos, que es en el caso de camioneros. Bueno, nosotros sabemos que el líder histórico del sindicato de camioneros es Moyano, que a él se lo conoce como cuando quiere, con el poder que tiene, puede parar al país. Y bueno, él logró ser el gremio mejor pago, ¿no? Este sindicalista controla camiones, peajes, fronteras, la distribución de gasolina, la recolección de basura, entre otros. También lo conocemos a varios sindicatos, entre ellos, bueno, acá yo estoy hablando del caso de camioneros, que son investigados por corrupción, ¿no? Por ejemplo, a Moyano se lo ha investigado por varias, por ejemplo, en el 90 se lo había investigado por la tenencia ilegal de drogas, después por enriquecimiento ilícito, con el tema del sistema de salud del sindicato de camioneros y el lavado de dinero a través de Independiente, del club de fútbol que él es presidente, ¿no? Bueno, él también esto tiene que ver con el poder que el sindicalismo quiere abarcar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Moyano, de hace años que están con el tema en el área, digamos, del sindicato, él logró dejar la conducción de camioneras a manos de su hijo Pablo. Y el otro sindicato, que es de peajes, lo dejó en manos de su hijo Facundo. Bueno, yo había hablado también del poder que tienen las obras sociales y por qué los sindicatos
son ricos porque también tienen, bueno, universidades, manejan hoteles, bueno, también tienen medios de comunicación, por ejemplo, el sindicato de los porteros, SUTER, hace poco acaba de hacerse el control con Página 12. Bueno, y también, bueno, tienen hospitales y sistema de salud propio, ¿no? Bueno, también se dice que, por ejemplo, en Argentina cambiaron los partidos, la dirigencia empresarial, las Fuerzas Armadas, hasta la Iglesia, pero sin embargo, ¿qué pasa? Siguen los sindicatos en manos de los mismos desde 30 años. Y bueno, por ejemplo, los más poderosos, bueno, uno que era el de camioneros, que hace como 29 años que está en el cargo. Después está Luis Barrenuevo, que es el de la Unión de Trabajadores de Turismo y Hoteleros Gastronómicos. Bueno, 30 años también. Hay varios que también, como por ejemplo Gerardo Martínez, el de la Unión de la UOCRA, digamos, de la Unión de Obreros de la Construcción, que estuvo 16 años. Y esto se debe a la cantidad de años porque no hay una democracia sindical. Esa es otra cosa que hay en el tema del sindicalismo. Ellos tienen la cláusula de ultraactividad, o sea, que permite que sean elegidos indefinidamente, ¿no? Y hay otras cuestiones que tienen que ver con el negocio del sindicalismo, que también tiene que ver con los costos laborales. Que, por ejemplo, no hay libertad esto de elegir si el trabajador quiere aportar o no al sindicato. O sea, por más de que ellos no quieran aportar, es como hay una obligación, ¿no? Después también en una nota había salido que existen sindicatos que, por ejemplo, proveen el seguro de sepelio, que eso significa un descuento al sueldo del trabajador. No son todos los sindicatos los que lo hacen, pero bueno, pasa eso. Y después también es que los secretarios generales de los gremios están avalados por la cláusula de ultraactividad, o sea, que permite, como yo había dicho, eso de lo que sean elegidos indefinidamente. Otro caso que tiene que ver con el poder del sindicalismo, en una nota que había salido el año pasado, que nos pareció importante, fue esa pelea que tuvo Mercado Libre con camioneros, con el sindicato de camioneros. Ellos Camioneros había bloqueado 5 centros de distribución de la empresa y la compañía fundada por Marcos Galperín, la de Mercado Libre, había denunciado al gremio porque había bloqueado la entrada, ¿no? Y ¿qué había hecho? O sea, interrumpió la distribución de los productos que había paralizado la logística, que había afectado a la entrega de pedidos. Y esto había afectado a los 5 centros de distribución que ellos tenían. Y esos centros habían sido operados por las empresas de correo y de mensajería, que eran firmas contratadas por Mercado Libre para terciarizar las tareas de la logística. Mercado Libre había suscrito en un convenio colectivo por la empresa con el gremio de carga y descarga. En ese entonces había sido homologado por el ministro de Producción y Transporte, que en ese momento era SICA, y allí había afiliado a 80 empleados iniciales. Entonces, lo que se resistía al gobierno de Camioneros era que reclamaba que todos esos trabajadores debían ser incluidos en su ámbito. Y acá se ve claramente cómo es la lucha entre sindicatos, de cómo quieren acaparar, no todos quieren tener ese poder. Después otra nota que nosotros habíamos considerado también importante con respecto a esto es la pelea que tuvo Cavalieri y Palazzo, que habían, peleaban por el encuadre de esto de los empleados del Banco Nación. Estos son dos pesados que se los llaman a los pesados, los que tienen más poder en el tema del sindicalismo se los llaman los gordos. Y estos dos suelen estar en veredas opuestas por el perfil de sus filiaciones, ¿no? Uno es el titular de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios, que es Cavalieri, y el otro es Palazzo, que es el líder de la Asociación Bancaria. Y
pelea concreta que ellos tuvieron era por la representación de unos cientos de trabajadores del Banco Nación que estaban en ese momento en el convenio de trabajo de comercio. Y Palazzo lo que hacía era reclamar a los bancarios, o sea, reclamaba como bancarios al personal de ventas del Banco de Nación en ese momento. Bueno, también hay la otra disputa es de que, por ejemplo, ellos dicen de que los empresarios dicen que el sindicalismo los trata como explotadores, ¿no? Como que son, como que discriminan a los trabajadores, ¿no? Y ellos también dicen que es como que es sorprendente de que los sindicalistas se nieguen a creer que el progreso de los trabajadores se debe al incremento enorme de la productividad, gracias al aumento de la inversión del capital por trabajador, que permitió esa introducción de la tecnología y de las herramientas y equipos. O sea, hay muchos ejemplos que muestran el deterioro de las condiciones económicas en países con sindicatos poderosos. Y también o sea, como que también ellos dicen que se exigen más el salario a la vez que se reduce la aportación de trabajo. Y en cambio también lo comparan como que en los países capitalistas se eleva la productividad de la mano de obra, aumentando de ese modo los salarios y la mejora de la calidad de vida de los trabajadores. Y que en realidad, o sea, esos incrementos salariales que tantos ellos piden, que negocian, ¿no? Deberían pactarse a cambio de mayor productividad, apelando a la negociación de cada empresa, ¿no? De la negociación particular de cada empresa. Entonces, nosotros, como veníamos hablando ya, el tema de que es debate de esto de año tras año que se habla de una reforma laboral, y esta lo que debe ser también es integral, o sea, respondiendo a cada uno de los problemas que pasa, ¿no? Y lo que tiene que pasar es que tiene que aportar un real beneficio a los trabajadores y de la sociedad en su conjunto. Bueno, y ahora pasamos a la conclusión. Bueno, a la conclusión que llegamos con el grupo es que el sistema laboral argentino debe respetar la dignidad del trabajador, ayudándolo a reinsertarse en la sociedad productiva, ganando su propio sustento. Es decir, la población debe tener los medios para ganarse sus propios sustentos y los planes sociales pueden ayudarlos a llegar a ese punto, dándole asistencia, educación, capacitación laboral. La solución no pasa por la mayor asistencia a los desempleados con los planes sociales, tampoco por hacer más eficiente esas asistencias, aunque sería bueno mejorarlas, pero por el contrario se necesita que la política tributaria progresiva que financie el plan efectivo para desarrollar un plan efectivo para el desarrollo de las fuerzas productivas, acompañando por un salario social garantizado por el Estado. Además, deben solicitar que todo beneficio a cualquiera que cobre el plan cumpla con ciertos requisitos y marcaría un cambio de paradigma que nuestra sociedad necesita y respetaría la dignidad de muchos argentinos que hoy no pueden llevar el pan a su familia con fruto de su trabajo. También habría que hacer cambios en las leyes laborales y que el Estado proteja a los trabajadores y no a los puestos de trabajo. La propia creación de empleo hará que los planes sociales disminuyan. También hay que hacer una legislación laboral nueva, una resolución laboral para las pymes. Hay que cubrir y proteger a los trabajadores con el concepto de flexiseguridad, es decir, mercado de trabajo flexible y políticas activas de formación y alta protección por desempleo. Esa es la conclusión que llegamos con el equipo.
Bueno, ¿Aplaudimos? bueno, ¿Aplaudimos o no aplaudimos? muy bien. Me gustaría que esta conclusión, a ver que ustedes me la redondeen más de lo informal que de lo formal. A ver. Es que la conclusión sería que hay que cambiar las leyes laborales en donde se proteja al empleado y también que haya cambios tributarios con respecto a los empresarios, o sea, las cargas tributarias que se les otorgan sí, a los empresarios, a las empresas, porque como bien dijimos en una de los slides de la presentación, la carga tributaria es el 50% de lo que se le va a pagar a la persona. Por ende, si va a ganar 100.000 pesos brutos, el empresario o el dueño de la empresa tiene que pagar 150.000 pesos. Entonces, eso hace que las empresas quieran invertir menos, produzcan menos trabajo y no se genere el círculo virtuoso que también lo presentamos en uno de los slides. Podemos decir que a mayor presión sindical, menos trabajo. Sí, Eliana, vos. ¿Me puede Para repetir mí por sí, pero la pregunta? Claro, por un cuadro que vos presentaste, vi que en el desarrollo de las actividades económicas en países que tienen menor presión sindical es mayor. ¿Tiene Sí, una sí, relación? ¿Eso tiene una relación? sí, yo si bien creo que como que en lo que habíamos investigado nosotros con el tema del sindicalismo, como que en Argentina eh, era una crítica que hacían los empleadores, ¿no? Siempre hay una disputa entre ellos y el sindicalismo, como que en Argentina se decía que no se podía salir adelante con el tema de los derechos del trabajador si no estaba presionando el sindicalismo. Y sí, yo creo que el sindicalismo es un papel muy importante con el tema de los derechos del trabajador y para que haya calidad, ¿no? En el trabajo, seguridad, higiene, como yo había dicho, pero también mostramos la otra cara de los negocios fuertes que tiene el sindicalismo. Pero sí, sí, yo creo que sí. Bueno, vamos a ver qué dicen los compañeros. Benigno, ¿qué opinión tenés sobre lo que expusieron tus compañeros? La profe, ¿me escucha ahí? Sí, Sí. No, sí, en realidad sí, también como te comentaron ellos. También hablaron de cómo empezaban los planes sociales, a que ahora quieren modificarlo y que realmente se ganen el plan, por decirlo así, trabajando y que también va a haber. Belén. Profe, perdón, se me recuerdo que estoy en la calle ahora. Pero bueno, No estoy sé, escuchando. ¿querías decir algo Igual más? estoy en mi casa. Belén, ¿tu opinión? Bien. Iván, Profe, ahí me dijo. sí. No, yo estoy de No acuerdo con sé el si hay otro Iván acá, no, me parece que no hay otro Iván. No, por las dos, porque no había entendido bien. No, yo estoy de acuerdo con los chicos. Me parece que hay que tener muchas restricciones con el tema de los planes sociales porque a nivel económico no estamos como para, digamos, seguir buscando esa fuga, ¿no? De plata que en realidad
van por impuestos nuestros. En realidad es una moneda nuestra que después tenemos que, por ejemplo, lidiar con problemas cotidianos como el video que mostraron de las personas bailando en la calle y cuando nosotros en realidad tenemos que ir a trabajar. Bueno, Santiago. Hola, profe. Sí, más o menos lo mismo que dijo Iván. La verdad también me quedé con lo de los sindicatos. Eso lo de Mercado Libre fue tremendo. Bueno, la verdad llegaron hasta el punto de básicamente expulsar a Mercado Libre para otro lado. Y respecto a los planes sociales, es algo de lo que también venimos hablando clase a clase. Es algo que hay que tener bien controlado. Hoy en día el gasto que hay en eso es terrible y hay que controlarlo y hay que evaluarlo también, como siempre hablamos con usted, necesitamos control en estas cosas más que nada. Bueno, Claudio, la relación estudio o educación con el trabajo. Sí, lo mismo, lamentablemente con el tema de que se le está dando prioridad a los planes sociales, se está como desenfocando la educación y sacándole lo que es parte del presupuesto, ¿no? De la distribución, y bueno, dedicándole mucho más bueno, redundantemente a los planes y al trabajo de lo que tiene que ver con la educación, está como cada vez más devaluado, ¿no? Por decir de alguna manera, y priorizar otras cuestiones que evidentemente a todo lo que es el sistema político nuevo que está al frente le resulta mejor, porque bueno, es lo que mueve las masas, ¿no? Lamentablemente, como que se está seduciendo mucho con toda esta política la gente, pero bueno, ¿qué va a hacer? Hay que esperar y darnos cuenta de que no está bueno, de que no se priorice la educación, y si bien hay que atender a todas las necesidades, pero bueno, la educación es la necesidad primaria para que cualquier país pueda estar bien, ¿no? Así que en cuanto voy por ese lado con el tema de la educación y trabajo. Ahí, Lara, hay un desajuste entre el sistema educativo y el sistema laboral, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que no se está fomentando de la mejor manera, ¿no? Lo que es el trabajo y la educación, porque las dos cosas van juntas, ¿no? O sea, una buena educación siempre va a llevar a que una persona busque un futuro para él. Y nada, todo depende de la educación. Digamos que es lo que más importa, es la base de todo. Bueno, ¿qué propuestas ustedes harían, además de las que dijeron? ¿Sí? Profe, quería comentarle algo que como mis compañeros estaban diciendo, que obviamente que la educación es la base de Yo te todo. llamé, Belén, y no me contestabas. No me andaba el micrófono, no me andaba nada, me desconecté porque estaba desde el celu y no tenía batería. Disculpe. Bueno. No, que le quería decir que, obviamente, como dijo mis compañeros, que es la base de todo la educación, ¿no? Y la cultura que nosotros recibimos desde chicos, como por ejemplo, hablando la vez pasada con mis hermanas, me comentaba que, por ejemplo, veo que el plan Progresar, que adquieren los alumnos por inscribirse a carreras, bueno, Sí. hay mucha viveza en cuanto a esos planes, cuando, por ejemplo, hay alumnos que se inscriben a carreras, cobran el plan durante un año, ¿no? Y al no haber control, se dan de baja esa carrera y en el año entrante vuelven a tener el Progresar porque se inscriben en otra carrera. Entonces, no hay control. Entonces, cualquier persona que no estudia, igualmente, tiene el plan durante todo un año y después se va dando de baja y teniendo acceso nuevamente a este plan que, bueno, en algunos casos obviamente que va a ser favorable, pero no es en estos casos que es viveza. Por eso va de la mano totalmente lo que es la educación, el trabajo, la cultura, que uno tiene desde ya sus raíces, desde su hogar.
Bien. Valentina, ¿vos querés decir algo? Sí, profe, con respecto a lo que usted preguntó, si teníamos más propuestas, con los chicos habíamos hablado también de que hay que darle más apoyo a las pymes, eh, por el tema de que se generan tantos impuestos al empleador que, o sea, no pueden crecer las pymes, que por lo menos le den un tiempo para arrancar y cuando crezcan ahí recién le empiezan a cobrar algún tipo de impuesto eh, a, a lo que es, ¿no? El impuesto. Eso habíamos hablado con los chicos como otra propuesta. Bien. Ángel. Sí, siguiendo con lo que dice Valen, es lo que acaba de hacer Uruguay con respecto a- a la atracción de, digamos, de nuevas empresas, en donde te dice que por 2 años no vas a pagar ninguna carga tributaria. Entonces eso hace que si vos sos una pyme, por 2 años no vas a pagar una carga tributaria altísima para lo que es Argentina, por más que sea baja, significa que vos vas a tener 2 años de tranquilidad y recién al tercer año, cuando cuando estás acomodado, estás bien económicamente o digamos que generaste una caja o un respaldo, puedas afrontar esa carga. O sea, si ya recién teniendo una pyme, recién arrancando, ya empezás a pagar el impuesto por la futura ganancia que vas a tener, por los empleados que tenés a cargo, por la FIP, por ganancias. O sea, es un montón de plata para recién arrancar. Entonces eso no te da pie como para que puedas crecer y dar mayor empleo y que esto genere la rueda que dijimos al principio. Del lado de las empresas eso, pero también del lado del Estado, ¿sí? Habría que asegurar que esa empresa a los 2 años no diga, bueno, se me termina todo y me voy, ¿no? No, bueno, pero eso mismo es lo que hizo Uruguay. Es como que, bueno, vos te venís, pero tenés que tener una permanencia de 2 años más. Creo que había hecho así un lapso de 5 años de permanencia, pero los primeros 2 años vos no tributás. Pero recién al tercero hasta el quinto, por lo menos, el país asegura 3 años de ingresos. Claro, está bien. Bueno, muy bien. No sé si les quedó algo más para decir, o a los compañeros algo para consultar. Este, terminamos con esta presentación acá. No, de nuestra parte, profe, ya dijimos todo. Sí. Tratamos de exponer un poco cada cosa. Buenísimo.